Bienvenidos aquí nuevamente a nuestra nueva serie llamada Llamadas Perdidas, ¿verdad? Momentos en nuestras vidas donde pudiéramos haber hecho algo, pero no lo hicimos, donde teníamos una oportunidad, pero quizás no la utilizamos. Y vamos a reflexionar en algunos de esos momentos dentro de nuestra vida. Y comenzamos esta semana, como siempre hacemos, con una pregunta. Y la pregunta de esta semana es esta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haberte sentido como que hubiera, podría o debería, ¿verdad? Donde yo hubiera hecho esto, o pudiera haber hecho esto, o debería haber hecho esto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste ese sentido dentro de tu vida, que perdiste una oportunidad, la cual estaba enfrente tuyo? Piensa acerca de la contestación, habla con alguien cerca de ti, si tienes a alguien contigo, y regresamos inmediatamente con el comienzo de nuestra serie Llamadas Perdidas. Bienvenido a esta nuestra primera semana de Llamadas Perdidas. Y de nuevo, tenemos que reflexionar en esta pregunta para poder comenzar, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido o has tenido un momento de llamada perdida en tu vida donde tuviste una oportunidad, estaba enfrente tuyo, pudiste haber comportado de una manera, no lo hiciste, perdiste esa oportunidad y tienes las repercusiones de esa decisión que tomaste o que no tomaste o que hiciste en esa oportunidad que estaba enfrente tuyo? Bueno, una de las cosas que me llama la atención, en marzo 22 del 2023, los Dallas Mavericks estaban jugando en contra de los Golden State Warriors en la NBA, ¿verdad? O la NBA, y quedaban 1:54 de juego en el tercer cuarto, y estaban jugando los Dallas Mavericks de nuevo, un juego muy reñido, pero tenían posesión de la bola. En tener posesión de la bola, piden tiempo pedido, ¿verdad? O timeout. Y cuando en el baloncesto, aunque esto debería de ser obvio, pero en el baloncesto, si yo tengo posesión de la bola y yo pido timeout, pues cuando se acaba el timeout, me dan la bola de nuevo, ¿verdad? En otras palabras, uno no puede perder posesión de la bola mientras tú estás en timeout, ¿verdad? Eso es algo que debería de tener mucho sentido. Pero, sin embargo, 3 referees, ¿verdad? 3 de ellos, todos cometieron exactamente el mismo error y perdieron esta llamada, o tuvieron una llamada perdida en medio de esta situación. En vez de darle la bola a los Dallas Mavericks, se la dan a los Golden State Warriors. Podemos ver en este video que tenemos con nosotros. Como pueden ver, no hay ningún jugador de Dallas. ¿Dónde están los jugadores de Dallas? Porque el referee le da la bola al jugador equivocado, al equipo equivocado, y él encesta ese canasto completamente solo. Y tú dices, ¿y qué importa? ¿Qué tanto importa? Esos son 2 puntos. Bueno, lo importante de esta situación es que no solamente hay millones y millones de personas, miles de personas presentes, millones de personas viendo este juego, pero más importante es que los Golden State Warriors ganaron este juego 125-127, y los Mavericks perdieron la posición, perdieron los playoffs por una sola posesión. Estaban una posición debajo en la tabla de posiciones dentro de la NBA. Por un juego, ellos perdieron la oportunidad de poder ir a los playoffs, y una vez estás en los playoffs, pues tú no sabes qué puede suceder. Cuando tú eres un referito, estás en esta situación, tú piensas, yo pudiera, quizás debería haberlo hecho de una manera, hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Y lo piensas, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has tenido hubiera, podría, debería momento dentro de tu vida? Y hay momentos en nuestras vidas donde perdemos esta oportunidad, ¿verdad? Hay unas llamadas importantes en nuestras vidas donde pudiéramos haber hecho diferente, ¿verdad? Algunas veces perdemos la oportunidad de ayudar a alguien que está en necesidad. Cuando tenemos la oportunidad enfrente de nosotros, no lo hacemos. Luego tenemos que pensar, cómo las cosas hubieran sido diferentes si lo hubiera hecho. Algunos de nosotros nos resistimos al plan de Dios. En vez de aceptar el plan de Dios, preferimos el plan de nosotros, y cuando llega ese momento de tomar una decisión de acuerdo a los valores de Dios, de acuerdo a mis valores, tomo la decisión de acuerdo a mis valores, y tengo que pensar, perdí esa oportunidad, ¿qué podría haber hecho? O me enfoco mucho en mis propias expectativas, en vez de tomar el momento como Dios quiere que yo lo tome, y simplemente me quedo dentro de las expectativas de lo que yo busco y no lo busco. Pero algo que tú tienes que tener en mente, algo que tú tienes que entender,
que todos nosotros hemos perdido llamadas en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos momentos en donde sentimos que podría, debería, pudiera, ¿verdad? Y no lo hicimos en el momento que nosotros teníamos disponible, ¿verdad? Todos hemos estado en este momento, y lo importante para nosotros es mantener en mente a través de esta serie esta realidad, que la buena noticia es que Dios es el Redentor incluso de nuestras llamadas perdidas. Aún en nuestras llamadas perdidas, Dios puede redimir esos momentos y puede restaurarnos dentro de esos momentos. Aún si millones de personas nos están viendo, aún si perdimos una llamada y una oportunidad de hacer la llamada correcta de frente de miles de personas o cientos de personas, aún así Dios redime esas oportunidades y Dios puede trabajar dentro de nuestras vidas. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en momentos donde deberíamos de haber actuado, donde pudiéramos haber tomado decisiones y no lo hicimos, ¿verdad? Donde pudiéramos haber específicamente tomar decisiones de ayudar y no lo hicimos. Específicamente nos vamos a enfocar en una conversación que toma lugar en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Es una conversación específicamente que toma lugar entre Jesús y uno de los maestros de la ley que vienen a donde él, que tienen esa conversación. Como hemos visto a través de las predicaciones y a través de muchas de nuestras enseñanzas, pues ha habido una tensión sumamente grande entre los maestros de la ley, ¿verdad? Los que eran parte del sistema religioso del momento en que Jesús estaba ministrando y con Jesús, ¿verdad? Ellos veían a Jesús como un reto a esa realidad, o la gran mayoría de ellos lo veían como un reto a esa realidad. Pero de nuevo, hay algo especial acerca de esta interacción entre Jesús y esta persona. Y de nuevo, quiero que tú puedas ser parte de esta conversación especial que está tomando lugar. Y dice así: en esto se presentó un experto de la ley, de nuevo, alguien que obviamente conocía la ley muy bien, tenía un conocimiento claro de la ley. En esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y para mí específicamente, ¿verdad? Cuando yo veo esta realidad, yo entiendo y leo esto como una pregunta sincera. Obviamente la pregunta está diseñada, él no pregunta cómo yo puedo ser más como Dios quiere que yo sea, o cómo yo puedo crecer espiritualmente, sino que él está muy enfocado en obtener algo en específico, ¿verdad? En este caso, la vida eterna, ¿verdad? Que yo puedo sacar de esta realidad. Pero más allá de eso, ¿verdad? Yo creo que esto es una pregunta sincera. Lo que es raro en las interacciones entre los expertos de la ley y Jesús, casi todas las interacciones que vemos entre los expertos de la ley y Jesús dentro del Nuevo Testamento, los expertos de la ley están tratando de ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad? Están tratando de hacer de que él cometa un error, como hemos visto en algunas semanas, específicamente en las semanas pasadas. Pero en este caso en específico, pues vemos que esto es una pregunta sincera, que está buscando una contestación en específico y que tiene una motivación dentro de él, lo cual lo lleva a hacer una pregunta sincera delante de Jesús, ¿verdad? O por lo menos esa es mi impresión a yo leerlo. Él le hace esta pregunta a Jesús y Jesús respondió: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Verdad? Tú conoces la ley, tú eres uno de los maestros de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Tú, como respuesta, el hombrecito, sabiendo la ley, conociendo la ley, ¿verdad? El conocimiento y parte clara de lo que tenemos que tener según vayamos en esta conversación, es que esta persona tiene conocimiento claro de lo que es la palabra. El problema, hablamos mucho de que los cristianos muchas veces estamos educados mucho más allá de nuestro punto de obediencia. Nosotros, si tú, aún tú que me escuchas en este momento, ¿verdad? La gran mayoría de ustedes, si tú solamente haces lo que ya tú sabes que un cristiano debería de hacer, estarías mucho más adelante en tu caminar cristiano. En otras palabras, el conocimiento solamente no es el mayor obstáculo para tú hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Es una situación espiritual, de crecimiento espiritual dentro de ti. Y muchas veces es más fácil nosotros aprender más, buscar aprender más, que vernos a nosotros mismos en el espejo.
Pero de nuevo, el hombre conoce exactamente cuál es la contestación correcta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Está encapsulando lo que hemos escuchado a Jesús decir, esto es lo más importante que tú tienes que entender, ¿verdad? La ley está resumida en esta realidad, pero en este caso es el maestro de la ley lo que lo está diciendo. Él tiene el conocimiento y entiende racionalmente a donde él debería de ir, ¿verdad? Jesús responde, ¿verdad? Verso 28, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso, enfócate en eso y tú vas a vivir la vida eterna que tú buscas, la vas a encontrar, ¿verdad? Tú enfócate en esta realidad y si te enfocas en esto, vas a estar donde deberías de estar. Pero ¿qué pasa? Verso 29, hay un pivote, ¿verdad? En el verso 22 dice, pero él quería justificarse, ¿verdad? Él quería justificar su posición, él quería, quería verlo de una manera egoísta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de amar a Dios y amar a tu prójimo, él está buscando ¿qué? La vida eterna. Él se está enfocando en el resultado en vez de enfocarse en la obediencia. Por lo tanto, él quiere justificarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo él quería? Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos definir esta cosa de prójimo para que sea un poquito más fácil para mí poder hacerlo, para que yo pueda determinar qué puedo hacer menos, ¿verdad? Para poder hacer esto lo más fácil posible que yo pueda, en otras palabras. Y el problema aquí es que muchos de nosotros fallamos a nuestro llamado y fallamos a esas oportunidades que están disponibles para nosotros porque buscamos justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas de nuestras llamadas perdidas en nuestras vidas, esas oportunidades que estaban ahí enfrente de nosotros, pudimos hacer la llamada correcta, no lo hicimos, perdimos la oportunidad, provienen de nuestra necesidad de justificarnos a nosotros mismos, de ponernos a nosotros primero y ponernos a nosotros como el centro en vez de dejar que Dios sea el centro de la decisión, en vez de dejar que los valores que Dios nos ha enseñado, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sea el centro de la decisión, sino que nos ponemos a nosotros mismos dentro del centro de esta realidad. Jesús ve, yo personalmente creo que Jesús ve la sinceridad de esta persona y el corazón de esta persona y él va a abundar dentro de esta conversación y va a utilizar una parábola. Y como hemos hablado a través de nuestras discusiones en el pasado y nuestras predicaciones, las parábolas son rayos X del corazón de Jesús, ¿verdad? Eso es una de las formas más efectivas que nosotros tenemos de entender el corazón de Jesús, porque de nuevo Jesús controla la historia, los personajes, lo que pasa, quién dice, cuándo lo dice y cómo lo dice. Por lo tanto, las parábolas están tratando de enseñarnos una verdad específica, la cual están viniendo a través de esta enseñanza. De nuevo, Jesús respondió con una parábola. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, ¿verdad? Importante, si tú vas de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Esto era una ruta comercial. La gente iba a Jericó, la gente iba a Jerusalén, a la ciudad principal, a vender. Cuando tú regresabas de Jerusalén hacia Jericó, lo que quiere decir que hay una gran posibilidad de que tú vienes con dinero, porque fuiste al mercado, vendiste lo que ibas a vender o hiciste el negocio que tú ibas a hacer y ahora tú vienes para atrás con dinero. Y imagínense, un mundo sin celulares, un mundo sin postes de luz, un mundo sin muchos de los recursos de comunicación los cuales nosotros tenemos hoy día, pues claramente esto hubiera sido un camino, una ruta que hubiera sido conocida por el maestro de la ley que está hablando con Jesús en este momento, y hubiera sido conocida por muchas personas como una ruta peligrosa, donde, hey, si tú estás caminando con dinero, si la gente te ve, la gente va a saber que tú tienes dinero y que te pueden robar en ese momento. Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en las manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejándolo medio muerto, ¿verdad? Casi sin vida. Y resulta que por el mismo camino, ¿verdad?, viene un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. En otras palabras, ¿verdad?
el hombre viene bajando de Jerusalén con dinero, lo roban, lo tiran a un lado, le quitan todo lo que tiene, está desnudo, sin ropa o semidesnudo, y el sacerdote que va de camino al templo, ¿verdad?, cuyo propósito principal es conectar a Dios con el pueblo de Dios, va caminando, lo ve, ¿y qué hace? Espérate, vamos a echarme por un lado y sigo caminando, ¿verdad? No interacciona con él, no lo ve como un obstáculo en el camino, en lo que él realmente tiene que ser, y no lo ve como alguien digno de su atención. Y de nuevo, un sacerdote en los ojos primero del maestro de la ley, al cual Jesús le está hablando en este momento, y aquellos que están escuchando, era una persona que tú hubieras esperado, ¿verdad?, que como líder religioso, como líder, hubiera reaccionado al dolor y al sufrimiento que estaba pasando enfrente de él. Verso 32 continúa. Así también llegó al lugar un levita, ¿verdad? Y los levitas son los que cuidaban del templo, ¿verdad? Son de la tribu de Leví, los que cuidaban del templo. Un levita, al verlo, se desvió y siguió de largo. Hizo exactamente lo mismo, ¿verdad? Voy para el templo, voy para Jerusalén, no tengo tiempo para enfocarme en esto, sigo hacia adelante. Pero un samaritano, ¿verdad? Y la ironía aquí es que un samaritano era alguien lo cual no tenía una buena relación con el pueblo judío. Un samaritano ni tan siquiera debería de haber estado en este lugar, o no hubiera sido natural para un samaritano estar en este lugar, porque parte de la discordia grande que estaba entre los samaritanos y los judíos es donde se debería de adorar, y ellos pensaban que se debía adorar en otro lugar, no específicamente en Jerusalén, pero ni es un lugar natural, ¿verdad? Quizás estaba haciendo otra cosa y demás, pero no era un lugar natural donde él hubiera estado. Y no solamente eso, ¿verdad? Los samaritanos básicamente son judíos que se mezclaron con otras tribus y otros grupos, los cuales los judíos veían como algo incorrecto. Veían a los samaritanos como menos de, ¿verdad? Como que están por debajo de nosotros, como son unos primos lejanos, pero como que no tenemos una muy buena relación. Y sin embargo, un samaritano, el más odiado de la sociedad judía, el que no hubiera sido aceptado, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se compadeció de él. Y para mí esto es sumamente importante, porque la diferencia entre alguien no perder la llamada y alguien perder la llamada, la diferencia entre yo ver el momento y reconocerlo como un momento donde yo debo de tomar acción, donde hay una expectativa para mí y una oportunidad para mí para tomar acción. La diferencia es si tengo compasión o no tengo compasión. Si mi corazón se rompe como el corazón de Dios o no se rompe como el corazón de Dios. Si estoy dispuesto a prestarle atención a lo que Dios le presta atención o no estoy dispuesto a prestarle atención a lo que Dios quiere que mi corazón se rompa. De nuevo, el corazón de él se compadeció. El llamado a nosotros es liderar con misericordia. Nosotros lidera con la misericordia, ¿verdad? Cuando veo esta situación, en vez de verlo como un estorbo en mi camino, ¿verdad?, la misericordia, la compasión, ¿verdad?, es un reflejo de lo que Dios nos ha dado a nosotros, hace que el samaritano, a pesar de que está separado culturalmente de esta persona, aún así está dispuesto a verlo como un ser humano, como alguien digno de misericordia, como alguien que lleva consigo mismo la imagen de Dios. Verso 34, ¿verdad? Dice esto: se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego le montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Verdad? Y algo sumamente importante para nosotros tener en mente, ¿verdad? En ese verso 34 y verso 35, Jesús no está, de nuevo, esto es una parábola, esto no tomó lugar en realidad. Jesús está usando esta historia para poder demostrar específicamente
lo que significa tomar ventaja de esa llamada cuando hay una oportunidad para poder servir y demostrar quién realmente es tu prójimo, ¿verdad? Y para tú verlos como seres humanos. Pero lo interesante es que estos versos describen algo que va por encima de cualquier expectativa. Si el samaritano se hubiera parado y hubiera dicho, mira, ¿cómo te puedo ayudar? Inclusive levantarlo, inclusive darle ropa, inclusive montarlo en su caballo y llevarlo de nuevo a su casa, llamarlo un Uber, ayudarlo, eso hubiera sido suficiente. Déjame buscarte un poquito de comida o algo así por el estilo. Pero en realidad lo que vemos aquí es que Jesús está creando una realidad donde a través de la compasión el samaritano no solamente hizo lo básico, sino que fue mucho más allá de cualquier expectativa básica que tú hubieras tenido simplemente por ver a un individuo como realmente como una persona, ¿verdad? Él le cura sus heridas, lo levanta, lo lleva en su caballo, lo lleva al lugar correcto, lo guarda, le da dinero, mañana, ¿verdad? Va mucho más allá de cualquier expectativa que tú hubieras podido tener. Y entonces viene la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de estos, ¿verdad? Los religiosos como tú, o el samaritano que tú ves lejos de ti, pero estuvo dispuesto a romper su corazón y tener compasión por el prójimo, ¿verdad? Por alguien que estaba cerca de él? La justaposición o esta realidad, la cual el contraste que Jesús está tratando de hacer es, el sacerdote y el levita, que hubieran sido judíos como esta persona y hubieran estado normalmente cerca de él o trabajando en los mismos lugares, no reaccionan. Pero el samaritano que está lejos, que lo vemos como alguien fuera de la sociedad, lo vemos como menos está dispuesto a reaccionar. ¿Quién es el prójimo? ¿Verdad? La contestación viene en el versículo 37. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y de nuevo, para mí esta es la clave, ¿verdad? Parte clave que nos lleva a nosotros a no perder una oportunidad de tomar acción, de no perder una oportunidad de servir, es cuando sentimos compasión. Si estamos dispuestos a darnos una oportunidad de sentir compasión, entonces yo puedo actuar más similarmente a lo que Dios quiere que yo actúe. Si no tengo compasión, si no estoy dispuesto a ver a la persona en necesidad o el grupo que está en necesidad o la oportunidad que está enfrente mío de una manera tridimensional, ¿verdad? Sino que lo veo, le paso por el lado. Pero si estoy dispuesto a tener compasión y verlo tridimensionalmente, entonces estoy dispuesto a tomar una acción que refleja el corazón de Dios y la realidad de Dios. En última parte de esa conversación vemos que Jesús le contesta, dice, anda entonces y haz tú lo mismo, ¿verdad? Concluyó Jesús. Son otras palabras. ¿Entendiste? Claro, más allá de simplemente darte una contestación en blanco y negro. Mira, bueno, si vive 2 casas al lado tuyo, si vive 3, si vive por el lugar donde tú caminas o algo así por el estilo, Jesús dice, si tú estás dispuesto a moverte en compasión, entonces vas a unirte al corazón de Dios y vas a tomar ventaja de la oportunidad que está enfrente tuyo. Terminamos hoy, como hacemos siempre, con una pregunta, la cual yo espero que pueda ayudarte a ser retado en esta área dentro de tu vida. Y la pregunta es esta: ¿qué oportunidad actual estás perdiendo en este momento en tu vida? ¿Verdad? ¿Qué oportunidad estás en este momento presentando? Que si tú tienes compasión, si estás dispuesto a ver esa oportunidad como Dios la viera y liderar con misericordia, que no la perderías, sino que tomarías acción. ¿Qué oportunidad actual estás perdiendo en este momento en tu vida por esa razón? Oramos. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia y te damos gracias que tú tienes misericordia de nosotros, que aun cuando nosotros perdemos nuestras llamadas, tú nos redimes, tú nos transformas, tú nos cambias. Y ayúdanos a liderar con compasión, a que nuestro corazón sea como el tuyo, a que estamos unidos a quien tú eres, Señor Jesús, y que podamos ver el mundo alrededor de nosotros y los que viven alrededor de nosotros como tú los verías. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.